4. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de la empresa Grupo AGE o de la empresa que hemos elegido para desarrollar el tema a tratar. Bueno, una pequeña introducción acerca de la empresa. Sabemos que AGE es una empresa multinacional de origen peruano, ¿no? Que fue fundada en el año 1988 en Ayacucho por la familia Añaños con el lanzamiento principal de Cola Real. Luego inició su expansión a nivel internacional en el año 1999 con su ingreso a Venezuela y posteriormente llegó a países como Ecuador, México y luego a Asia y África. Y bueno, actualmente opera en más de 20 países y comercializa marcas, las marcas más reconocidas como Viscola, Cielo, Pulp, Esporate y Volt. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a continuar con la determinación de la política de riesgo. Como lo mencioné anteriormente, el Grupo AGE opera en más de 20 países, por lo que está expuesto a distintos riesgos financieros, ¿no? Por lo que necesita una política de riesgo que le permita identificar, evaluar y controlar los factores que pueden afectar sus operaciones. En este caso, esta política pues, se basa en analizar constantemente los mercados donde participa, monitorear el tipo de cambio, evaluar los clientes, los proveedores y también estudiar las condiciones económicas antes de ingresar a un nuevo mercado. De esta manera, pues la empresa reduciría sus pérdidas y le permite tomar mejores decisiones de inversión. Ahora, con respecto a los tipos de riesgo, he seleccionado los más importantes, por así decirlo. Siete, por ejemplo, tenemos el riesgo de mercado, que surge cuando cambian factores externos, ¿no? Como el precio de las materias primas, los costos de transporte, las tasas de interés o la demanda, los cuales pueden aumentar los costos y reducir la rentabilidad de la empresa. También tenemos el riesgo cambiario, que aparece cuando las variaciones del tipo de cambio afectan el valor de los ingresos o gastos en moneda extranjera. Esto incluye tres tipos de riesgos, como es el riesgo de transacción, de conversión y el riesgo económico. Asimismo, tenemos el riesgo país o soberano, que se relaciona con los cambios políticos, económicos o legales de un país, ¿no? Que pueden afectar las inversiones y las operaciones internacionales. Asimismo, tenemos el riesgo de crédito y contraparte, que ocurre en este caso con un cliente, un distribuidor o un socio comercial no cumple con las obligaciones de pago, ¿no? Esto pues afecta el flujo de efectivo de la empresa. De igual manera tenemos el riesgo de liquidez, que es la posibilidad de que la empresa no cuente con suficiente efectivo para cumplir sus obligaciones en el momento oportuno. De igual manera con el riesgo regulatorio, que surge cuando cambian las leyes o las normas de un país, no como son los requisitos de etiquetado, impuestos o regulaciones sanitarias, lo cual pues, puede generarle costos adicionales a la empresa. Y como último punto tenemos el riesgo de inflación relativa, que en este caso se presenta cuando la inflación aumenta más en un país que en otro, ¿no? Lo cual eleva los costos de producción y reduce la competitividad de la empresa. Ahora, he seleccionado tres ejemplos más importantes, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, el riesgo de mercado, ¿no? Por ejemplo, si el precio internacional del azúcar aumenta, AG Group deberá pagar más por una de sus principales materias primas. En este caso, para reducir el impacto, puede negociar contratos con proveedores o buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Otro ejemplo con el riesgo cambiario. Por ejemplo, si Grupo AG exporta productos por $500.000 y el dólar baja antes de recibir el pago, la empresa estaría recibiendo menos soles por la misma venta, ¿no? Eso significa que pues, su ganancia esperada sería menor. De igual manera tenemos el riesgo país, que por ejemplo si Grupo AGE decide invertir en un nuevo país y luego el gobierno aumenta los impuestos o impone nuevas restricciones comerciales, en este caso la rentabilidad del proyecto puede disminuir, ¿no? Y bueno, en una pequeña conclusión, ¿no? Una adecuada gestión de riesgos permite que la empresa identifique amenazas, reduzca sus pérdidas y tome decisiones más seguras para fortalecer su estabilidad financiera. Ahora sí le doy el pase a mi compañera. Bueno, le doy el pase a mi compañera.
Ok, bueno, continuando con el segundo punto de nuestro trabajo, hablaremos sobre la determinación y aplicación de una política de riesgo. Eh, lo que respecta básicamente a la parte conjunto de lineamientos que una empresa establece para poder identificar, ¿no? Evaluar y poder controlar los riesgos que pueden afectar de cierta manera el cumplimiento de los objetivos que ésta tenga, ¿no? Entonces, la principal finalidad es orientar la toma de decisiones y reducir el impacto que estos riesgos puedan generar, ya sea en el presente o también en un futuro, básicamente. Y bueno, para determinar esta política, la empresa primero identifica los riesgos a los que está expuesta, ¿no? Luego evalúa su nivel de importancia y finalmente define las medidas que aplicará para poder prevenir ellos de cierta manera, reducirlos o controlarlos también, ¿no? En el caso de la empresa que hemos tomado, que es el Grupo AGE, bueno, contar con una política de riesgo es sumamente importante. ¿Por qué? Ya que ella opera en varios países, ¿no? Tiene varios países a su alcance y depende de una cadena de suministros eficiente, ¿no? Por ello, la empresa también establece controles para poder disminuir riesgos como el desabastecimiento de materias primas, ¿no? Eh, otros cambios en el mercado, ¿no? O también posibles interrupciones en lo que respecta a sus operaciones como tal. Por lo que podemos decir que no, básicamente una adecuada política de riesgo permite que esa empresa, que esa AGE, tome básicamente decisiones oportunas, también lo que sería proteger sus recursos y garantizar también la continuidad de las operaciones que esa tenga, ¿no? Y así también para poder mantener obviamente la competitividad en el mercado, ¿no? En su mercado objetivo. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, continuando con lo que sería la matriz de política de riesgo, aquí podemos observar que en sí esta matriz tiene como finalidad identificar los riesgos más importantes para el grupo AG, ¿no? Por ejemplo, puede saber establecer el riesgo que está dispuesto a asumir y definir también los controles necesarios para reducir estos riesgos. En primer lugar, tenemos el riesgo relacionado a lo que es la política cambiaria. En sí, el primer objetivo busca proteger la rentabilidad frente a ciertas variaciones como el tiempo de cambio, ya que Grupo AG opera en distintos países, ¿no? En sí, el apetito de riesgo es moderado y la principal medida de control consiste en utilizar ciertas coberturas para diversificar también así las monedas con las que esta empresa opera. Luego tenemos el segundo riesgo que es relacionado a lo que es el abastecimiento de materias primas sobre todo, ¿no? Ya que, por ejemplo, la producción depende de insumos como el azúcar, los envases PET y algunos concentrados. Por ello, la empresa trabaja con varios proveedores y firma también contratos a largo plazo para evitar ciertas interrupciones. Luego tenemos el riesgo que está relacionado a la liquidez, en cual este tiene como objetivo mantener suficiente liquidez para de esa manera garantizar la continuidad de las operaciones, ¿no? Para ello se controla lo que es el flujo de caja y también se mantienen líneas de crédito disponibles. Luego también tenemos lo que es relacionado a la morosidad, que en sí esta busca reducir las pérdidas ocasionadas por los clientes que quizá no cumplen con ciertos pagos. Por eso, Grupo AGE realiza algunas evaluaciones crediticias y también monitorea permanentemente el índice de morosidad. Siguiente. Bueno, luego tenemos lo que es el riesgo relacionado a los costos logísticos, que en esta matriz en sí se controla lo que es el incremento de los costos logísticos mediante la optimización de ciertas rutas y una mejor planificación de la distribución.
Luego también tenemos lo que es el cumplimiento normativo, ¿no? Que es uno u otro aspecto importante que es cumplir con las normas sanitarias, así como las ambientales de cada país donde opera el grupo AGE. Para ello se realizan auditorías internas y capacitaciones continuas. También tenemos lo que es la continuidad operativa, que en sí acá se protege la continuidad de las plantas de producción, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el mantenimiento preventivo y algunos planes de contingencia, porque de esa manera se van a evitar ciertas paradas inesperadas. Luego, por último, tenemos el riesgo relacionado a lo que es la reputación, ¿no? Que es algo importante para el grupo AGE, ya que tiene que cuidar bastante lo que es la reputación de sus marcas mediante el monitoreo de satisfacción del cliente, el seguimiento de las redes sociales y los protocolos de comunicación ante posibles crisis, ¿no? En sí, esta matriz va a permitir que al grupo AGE anticiparse a los riesgos más relevantes de sus operaciones. Además, también le va a permitir asignar indicadores, acciones de control y responsables para asegurar que los riesgos se mantengan dentro de los niveles aceptables y que no afecten en sí el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. Le doy pase a mi compañero. Bien, continuando con la medición de riesgo, para comenzar es importante entender qué es la medición de riesgo, ¿no? La medición de riesgo es el proceso mediante el cual una empresa identificada analiza y evalúa los posibles eventos que podrían afectar el logro de sus objetivos. Este proceso va a permitir que se conozcan qué riesgos existen, qué tan probable es que ocurran y cuál sería el impacto que tendrían sobre la organización si se llegaran a presentar. Para realizar esta evaluación se consideran dos aspectos fundamentales. El primero, que es la probabilidad, que indica la posibilidad de que ocurra un determinado riesgo. El segundo es el impacto, que representa las consecuencias económicas, operativas o financieras que ese riesgo podría generar a la empresa. Y al combinar ambos factores, la organización va a poder determinar cuáles son los riesgos que requieren mayor atención y establecer un orden de prioridad. En una empresa como AGE, la medición de riesgo es especialmente importante porque desarrolla operaciones internacionales, ya que la empresa produce y comercializa bebidas en diversos países, importa materias primas y trabaja con proveedores internacionales y distribuye productos en diferentes mercados, ¿no? Debido a ello va a estar expuesto a riesgos como la variación del tipo de cambio, el incremento de costo de las materias primas, problemas en lo que son la cadena de suministros y cambios en las regulaciones de cada país. Por esta razón, medir los riesgos va a permitir a AGE anticipar posibles problemas y tomar decisiones que sean oportunas e implementar estrategias que reduzcan las pérdidas económicas y aseguren la continuidad de sus operaciones. Y teniendo una adecuada gestión de riesgos también va a contribuir a que mantengan la competitividad y el crecimiento sostenible que tienen como empresa. Le doy pase a mi compañero. Bien, bueno, continuando con la exposición, en este caso yo estoy viendo, voy a hablar sobre el caso práctico, el mapa de riesgo, ¿no? En este caso estamos identificando que el grupo AG ha aumentado el tipo de cambio y el incremento del costo de sus materias primas. Y esto estaría ocasionando en sus operaciones y en la rentabilidad. Por ello, al realizar una evaluación, se estaría considerando la probabilidad, el impacto de cada riesgo para establecer unas prioridades, perdón. En este caso, por ejemplo, la variación del tipo de cambio en el nivel de riesgo, estamos viendo que es de 32, que es una clasificación alta, igual que el incremento del costo de materias primas, la interrupción de la cadena de suministro, que está en 24, que también lo estamos considerando como una clasificación alta, y el cambio en las regularizaciones sanitarias y ambientales. Sí. Y bueno, la aplicación y conclusión es que luego de medir los riesgos, AGE puede estar implementando estrategias para que se pueda reducir el impacto y así pueda asegurar la continuidad de sus operaciones, ¿no? Ya que aplicando, lo que se estaría aplicando en la empresa son unas coberturas cambiarias, que eso estaría permitiendo proteger a la empresa de algunas variaciones desfavorables
el tipo de cambio, ¿no? Y también reduce la dependencia de un solo proveedor, ya que eso disminuye el riesgo de desabastecimiento, ¿no? Asegura la disponibilidad de insumos críticos ante posibles interrupciones, garantiza el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y ambientales vigentes. Y en las conclusiones, se puede decir que la mediación de riesgo permite identificar y así se pueda priorizar los riesgos más importantes que tendría el grupo AGE. Facilita la toma de decisiones oportunas y estratégicas, reduce pérdidas económicas y va a proteger la rentabilidad de la empresa, garantiza la continuidad de las operaciones en un entorno cambiante, fortalece la competitividad y contribuye el crecimiento sostenible de AGE. Sí, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.